Una vez que ustedes hayan hecho eso, ustedes comparan cómo es la temperatura de su sistema con respecto a la temperatura de saturación. ¿Es mayor, menor? ¿Cómo es, chicos? Es mayor la del sistema. Es mayor. ¿Cómo? ¿Cómo es la temperatura de saturación con respecto a la del sistema? La del ¿Es sistema es mayor o mayor a la menor? de saturación. Menor. Menor, ¿cierto? Entonces, bueno, en pocas palabras, la temperatura de mi sistema es mayor a la temperatura de saturación, ¿cierto? Creo que a eso se refería el compañero. Va a disculpar. Entonces, Sí. ¿qué pasa? ¿O en qué estado yo me encuentro cuando la temperatura de mi sistema es mayor a la temperatura de saturación? Vapor ¿En qué estado me recalentado. encuentro? En el estado de vapor recalentado, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá esto. Y acá ponemos vapor recalentado. Vapor recalentado. Vapor recalentado. Entonces, como yo estoy en el estado de vapor recalentado, tengo que definir mis demás variables. ¿Pero con qué variable? ¿Con qué dato? Con este dato de la presión de 1 y con el dato de la temperatura. Con esos dos datos yo me voy a tabla, ojo, a la tabla de vapor recalentado y calculo mis demás variables. Con esos datos, chicos. Y ustedes ubican esos valores y me dictan el valor del volumen específico del estado 1 y la entalpía del estado 1. Y asimismo calculamos la energía interna. ¿Encontraron, no, chicos? Sí. El volumen específico 0.00111 y la entalpía 163.65. 663.65. 163.65. ¿Estás seguro? 163, no 600. Es que es incorrecto que sea este valor A la de la temperatura entalpía. de 200 dijo, ¿no? Sí, la temperatura de 200. Ojo, váyanse a la tabla de vapor recalentado. Ese valor que me dictó el En el compañero está mal, no es En ese la volumen valor. tabla auxiliar, de... en la tabla hay de 204 Está centígrados. bien, está ¿Sí? bien. Es un aproximado, chicos. No vamos a parar tiempo interpolando. Entonces, con una temperatura aproximada acá le vamos a poner una temperatura aproximada, le vamos a poner. ¿Aproximada cuánto era? 204, ¿cierto? Sí. Ya. Ya. Entonces, ¿cuánto es el volumen específico a esa temperatura y a esa presión? Ojo, en la tabla de vapor recalentado. 0,3082. 0,3082. Sí. ¿Y la entalpía? 682,44. 0,44. Ya, entonces, ¿cómo, ¿cómo calculo la energía interna? Si yo sé que en mi tabla de vapor recalentado no hay energía interna. Yo conozco una fórmula que me relaciona la energía interna con la entalpía. Y esa fórmula es igual. ¿A qué es igual? A la entalpía. Estos chicos están entrando su compañero y lo estoy aceptando. Ya. Es igual a la entalpía del estado 1 menos la presión del estado 1 por el volumen específico del estado 1 por el factor de conversión. Reemplazamos los valores. Yo les pregunto ahora, ¿mi energía interna tiene que ser mayor o menor a mi entalpía? Menor. ¿Cómo? Menor. Vamos a Menor. demostrar que siempre tiene que ser menor. No se olviden. Menor o igual. Nunca debe ser mayor. En su práctico algunos cometieron ese error de que su energía interna era mayor a la entalpía. Y ya de golpe ya eso estaba mal. Y el factor de conversión, que es 10 a la cuarta
sobre 427. Y ustedes me dicen cuánto sale. $631.69. 631.69. Sí, Entonces estamos bien. Sus unidades, kilocalorías sobre kilogramos. Y lo mismo para la entalpía. Kilocalorías sobre kilogramos. Y para el volumen específico, metros cúbicos sobre kilogramos. Y ahora, ¿qué variable más yo puedo calcular? ¿Quién me dice? Me falta calcular una variable importante en un sistema cerrado. Si yo tengo el La volumen masa. específico, correcto, si yo tengo el volumen específico del estado 1 y el volumen total de mi estado 1, yo puedo calcular la masa de mi sistema. Si yo sé que el volumen específico del estado 1 es igual al volumen total de mi estado 1, eso dividido entre la masa de mi estado 1. Mi única incógnita, el volumen específico de mi estado 1, yo ya lo tengo, lo hallé en tabla. El volumen total de mi estado 1, también lo tengo, me lo dieron de datos. Lo único que yo hago es despejar. Hace mucho que me pasé esto. Y acá el volumen específico del estado, ya. Y simplemente reemplazamos valores. Y ustedes me dicen cuánto sale. Yo sé que el volumen de mi estado 1 es 0,007 y el volumen específico es 0,3082. Y me dicen cuánto sale. 0,02271. 0, ¿cuánto? 2272. 0,02271. 2271. Eso. Sí. Ya. Ahora, una vez que ustedes ya hayan definido su estado termodinámico, o sea, su estado termodinámico inicial, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es analizar su sistema. Ya definieron su estado termodinámico. Entonces, yo analizo mi sistema y me pregunto, ¿el sistema se encuentra o no se encuentra en equilibrio con el exterior? Lo dejamos para mañana, ¿no? Porque por ahí tiene alguna ropa mojada y la lo barbito. Está en el balde. Ah, lo que está en el frasco. Sí. Creo que no se escucha. Van a disculpar, chicos, es que silencié a todos y no me di cuenta que había silenciado mi teléfono. Ya, nuevamente. Una vez que yo haya terminado de definir mi estado termodinámico inicial, yo analizo mi sistema, cómo es que se encuentra. Y me pregunto, ¿mi sistema termodinámico se encuentra o no se encuentra en equilibrio con el exterior? Sí. Se encuentra en equilibrio. Se encuentra, ¿cierto? Pero ¿con qué se encuentra? ¿Con B o con C en equilibrio? Con B. Con B, ¿cierto? Entonces, del estado 1 al estado 2, ¿de qué forma vamos a ir? ¿A volumen constante o presión constante? Presión constante. Presión constante. Vamos a ver por qué a presión constante. ¿Qué pasa? Mi sistema inicialmente se encontraba de esta manera, ¿cierto? A una presión de 7 y con una temperatura de 200. ¿Qué pasa si yo mi sistema
si yo mi sistema lo enfrío muy lentamente, chicos? Esto lo vamos a ver acá. Esperen un rato. Ya lo vamos a ver acá. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo mi sistema lo enfrío muy lentamente? ¿Qué va a pasar con la presión del sistema? Que era 7. ¿A cuánto va a disminuir? Va a disminuir a 6,99999. Ya esta presión, si la presión de mi sistema es 6,9999 y la presión del exterior en B es de 7, ¿el sistema se comprime o no se comprime? Se comprime infinitesimalmente. Se comprime muy lentamente, ¿cierto? Es por eso que decimos que esta presión del estado 2 va a ser igual a 6,99999. Pero este 6,999, ¿a qué es igual, chicos? ¿Podemos decir que es igual a 7 o no? Sí. Podemos decir que es igual a 7, ¿cierto? Y es por eso que decimos, chicos, que del estado 1 al estado 2 nos vamos a presión constante. Y es por eso que decimos que la presión del estado 2 va a ser igual o aproximadamente igual a la del estado 1. Porque no varía mucho, miren. 6,9999, eso no es igual a 7. ¿Sí o no, chicos? Sí. Sí. Entonces, y es por eso que decimos, esta va a ser la, vamos a poner esto, presión del estado 2 va a ser igual a la presión del estado 1. Y acá vamos a poner que la presión del estado 2 es 6,99, para que algunos no se confundan. ¿Está bien así o no, chicos? Que la presión 2 es de 6,99, pero la presión 2 va a ser aproximadamente a 7. ¿Está bien que lo ponga así o no? Para que no se confundan o no sé. Sí, está bien. Entonces, ya. Ahora, como es un sistema cerrado, yo sé que en un sistema cerrado la masa es constante. Entonces, la masa del estado 2 va a ser igual a la masa del estado 1. ¿Y cuál es la masa del estado 1? Es este de acá. Copiamos ese valor. Kilogramos. Y ahora, en mi estado 2, chicos, ahora, si mi presión de mi estado 2 acá es 6,9999, ¿qué va a pasar con B? Se va a comprimir muy lentamente, ¿cierto? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto se comprime, chicos? Se va a comprimir hasta que B quede vacío. Y entonces, ¿cuánto va a ser el volumen de mi estado 2, chicos, ahora? Va a ser al volumen de A, más el volumen de B, más el volumen de C. Pero B en el estado 2, ¿cómo quedó? Ya quedó vacío, ¿cierto? Entonces, el volumen de mi estado 2 va a ser igual al volumen de A más el volumen de C. ¿Y eso cuánto es? 0,006, por lo que me dijo el compañero, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien o no, chicos? ¿O tienen dudas? Los escucho, chicos. Si tienen dudas, díganme cuál es la duda y tratamos de despejarlo. ¿De dónde salió ese 0,006? Ya, de acá. Inicialmente, en el estado 1, ¿cuánto era el volumen del estado 1? Era el volumen de A, donde A era 5 litros, el volumen de B era 1 litro, y el volumen de C era 1 litro. 5 más 1 más 1 son los 7 litros, pero en metros cúbicos eso es 0,007. Ahora, ¿qué pasa si B se comprimió completamente? Esto de acá se va a hacer 0 en mi estado 2. Y ahora, ¿cuánto va a ser el volumen de mi estado 2 si B se comprimió completamente? Va a ser el volumen de A, que es los 5 litros, más el volumen de B, pero B ya se comprimió, por lo tanto es 0, más el volumen de C, que aún tiene 1 litro. Entonces, ¿cuánto va a ser ese volumen? Van a ser 6 litros. Y 6 litros en metros cúbicos es 0,006. Sí, ¿Queda claro o no? Sí, gracias. ¿Los demás? Auxiliar, una preguntita. Ahí sí quedó claro, auxiliar. ¿Sí lo escucho?
Entonces, No, B es sí o sí se va, perdón, B sí o sí se va a comprimir, o sea, va a quedar en 0. Todo eso depende, chicos. ¿Por qué le digo que depende? Depende de la condición final. ¿Hasta qué punto se tiene que enfriar mi sistema? Hasta la temperatura. Esta es mi condición final. Se tiene que enfriar hasta este punto, ¿cierto? Vamos a verificar si es que llegamos a ese punto o no. En este momento estamos diciendo que B se está comprimiendo completamente. Vamos a ver si es correcto o no de que B se comprime completamente. Vamos a verificarlo, ¿ya? Ya se van a dar cuenta por cómo lo vamos a verificar. Entonces, si tenemos la masa y el volumen total, ¿qué es lo que yo puedo hallar? Puedo hallar el volumen específico, ¿cierto? Que va a ser igual al volumen del estado 2 sobre la masa del estado 2. Y ustedes me dicen cuánto sale ese volumen específico. En un momento les ponemos esa duda, compañeros, no se preocupen. ¿Cuánto sale, chicos, el volumen específico del estado 2? 0,2642. 0,2642 unidades metros cúbicos sobre kilogramo. Ya. Ahora, como yo tengo la presión del estado 2 y el volumen específico del estado 2, yo puedo definir ese estado termodinámico porque tengo dos variables intensivas. Entonces, lo que yo hago es irme a mis tablas termodinámicas con esta presión de 2 kilogramos, bueno, con esta presión 2, que es 6,9999, pero que es aproximadamente a 7. Con esa presión yo me voy a tabla y calculo lo que es el volumen específico del líquido y del vapor. Y ustedes me dicen cuánto sale. Me esperan un momento, pero que acomode esto. Ya. Ahora díctenme a la presión de 7, el volumen específico del líquido y el de vapor. ¿Cuánto sale? ¿No lo escuché bien? 0,00 1107. 1107. ¿Y el del vapor? 0,277. 0,272. 77. Ya, está bien. Ya. 7. Ya, entonces, tenemos eso. Entonces, una vez hecho esto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que comparar cómo es el volumen específico de mi estado 2 con respecto al volumen específico del líquido y del vapor. Y ustedes me dicen, ¿en qué estado me encuentro? Estado de mezcla. Los escucho. Si yo sé que si mi volumen específico del estado 2 es mayor al volumen específico del vapor, yo me voy a encontrar en el estado de vapor recalentado. Y en este caso, ¿ocurre eso o no ocurre eso, chicos? No, está en... Está entre medio, un valor Está entre intermedio. medio, ¿cierto? Correcto, está entre medio. Entonces yo sé que el volumen específico de mi estado 2 se encuentra entre un valor intermedio del líquido y del vapor, ¿cierto? Y cuando eso pasa, ¿en qué estado me encuentro yo? Mezcla. Mezcla. En mezcla, ¿cierto? Ya, en mezcla. Mezcla. Y ahora, cada vez que estamos en el estado de mezcla, ¿qué tengo que calcular yo? El título. El título. El título, ¿cierto? El título es el estado 2, que va a ser igual
al volumen específico del estado 2 menos el volumen específico del líquido sobre el volumen específico de vapor menos el volumen específico de líquido. Y ustedes me dicen cuánto sale, chicos. $0,9536. ¿Cómo? 0,9536. Ya, 0,9536. Está bien. Ya, y ahora, siempre que yo estoy en el estado de mezcla, mi temperatura, ¿a qué es igual? La temperatura de saturación. Exactamente, en el estado de mezcla, mi temperatura del estado 2 va a ser igual a la temperatura de saturación. ¿Y cuánto es la temperatura de saturación, chicos? ¿Cuánto es la temperatura de saturación a la presión de 7? 164.35. Ahora yo le pregunto al compañero, al que me dijo que por qué yo digo que comprimo completamente todo. Si comprimo B, bueno, si B se comprime totalmente, en pocas palabras, si B queda vacío, mi temperatura de mi estado o de mi sistema, ¿cuánto va a ser? 164. ¿Y hasta cuánto se tiene que enfriar mi temperatura de mi sistema? Hasta 50. Yo les pregunto, ¿aún el sistema se tiene que enfriar o no? Sí. Se tiene que enfriar todavía, ¿cierto? Porque aún no llegamos a la condición de 50. Por lo tanto, el sistema aún tiene que enfriarse más. No sé si queda claro al compañero que preguntó. Sí, Ocelia, gracias. Es por eso. Tenemos que llegar a la condición final. Y ahora, nuevamente, yo con esa misma presión de 7, yo voy a tabla y calculo la energía interna de líquido y la energía interna de vapor. Y me dicen cuánto sale. ¿Qué pensaste que ibas a estar en este trabajo toda la vida? Toda la vida. Pero sí, cuando uno no tiene nada que hacer, La energía interna de líquido y la de vapor. 160. Van a disculpar de nuevo. ¿Cuánto sale? Lo silencié a todos. 165.61 y 614. Y 614. Clavado, ¿cierto? Sí. Ya, ahora, ¿cómo yo calculo la energía interna de este estado? La energía interna del estado 2. ¿Alguien se acuerda o no? Yo estoy en el estado Con la fórmula de título. La fórmula del título, ¿cierto? El título del estado 2 por la energía interna del vapor menos la energía interna del líquido más la energía interna del líquido. Si no me equivoco, el ingeniero usa otra fórmula. Si no me equivoco es 1 menos no sé cuánto, pero igual es válida esta, no pasa nada. ¿Cuánto sale, chicos, ahora? La energía interna del estado 2. $593.19. 193.19. Ah, ya. 593. ¿Punto cuánto? 19. 19. Ya. ¿Es necesario que, chicos, que yo ponga las unidades o no? Metros cúbicos. Ustedes ya saben ya cuáles son las unidades. Nosotros la colocamos en auxiliar. Ya, ustedes la colocan, chicos, por favor. Aquí. Entonces sigamos. Entonces hasta ahí ya terminamos de definir nuevamente nuestro estado termodinámico. Pero yo les pregunto, en este estado 2, ¿por qué C no se comprimió, chicos? ¿Por qué solamente se comprimió B y no C?
sistema de temperatura. Que la presión es menor. 7. Porque la presión de C es mayor, bueno, es menor. En pocas palabras, la presión de mi sistema es de 6,99 y esta presión es mayor a la del exterior. Y es por eso que es imposible que mi sistema en C se pueda comprimir. No sé si se dan cuenta o lo pueden ver. Entonces, nuevamente, a ver. Ya. Esto lo ponemos acá. Lo vamos a poner acá. Ya, nuevamente, si mi sistema se está enfriando, ya, nuevamente, analicemos el sistema. Yo ya usé esta presión del exterior, la borro ya no la voy a ocupar. Nuevamente, yo me pregunto, ¿mi sistema se encuentra o no se encuentra en equilibrio con el exterior? En este caso, con C, no se encuentra, ¿cierto? Entonces, del estado 2 al estado 3, ¿de qué forma me voy a ir, chicos? ¿A volumen constante? A volumen constante, ¿cierto? Del estado 2 al estado 3, yo me voy a volumen constante. Constante, ya. Voy a borrar esto. Y esto acá, chicos, lo voy a poner por acá más o menos. Vamos a ver, esperen un rato. A ver. Lo vamos a bajar un poco. Ya, así lo ponemos ahí. Chicos, no, a ver, no sé por qué se ve ese pequeño cuadro. Se sigue viendo, a ver. Sí. Ya, ahora no se ve, ¿cierto? Entonces ya dijimos que del estado 2 al estado 3 nos vamos a ir a volumen constante. Esto acá lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Y esto acá igual. Ya, entonces del estado 2 al estado 3 me voy a volumen constante. Entonces del estado 2 al estado 3 me voy a ir a volumen constante, donde el volumen de mi estado 2 era 0,06 metros cúbicos. Y la masa de mi sistema es constante, por lo tanto la masa de mi estado 3 va a ser igual a la masa de mi estado 2, donde esa va a ser igual a la masa de mi estado 1. Y esto de acá es esto. Ahora, ¿por qué decimos que nos vamos a volumen constante? Ya, veamos. En el anterior estado, mi sistema tenía una presión de 7, ¿cierto? ¿Qué pasa si se enfría lentamente, chicos? Va a pasar de 6,99, va a pasar a 6,8. Y yo le pregunto, a la presión de 6,8, a la presión de 6,8, ¿se va a comprimir o no? No. No. No, ¿cierto? Entonces, si no se comprimió, ¿cómo va a ser el volumen, chicos? ¿Va a ser constante o no va a ser constante? Sí, no Sí. se contenta. Sí, exactamente, va a ser constante, ¿cierto? Nuevamente, se sigue enfriando lentamente hasta la presión de 6,7. Yo les pregunto, a esta presión del sistema, ¿el sistema se comprime o no? No. No. Todavía, ¿cierto? Entonces, el volumen sigue siendo constante. Nuevamente, se va a enfriar a 6,6, tampoco se va a comprimir. El volumen va a seguir constante. Luego 6,5, nada. 6,1, tampoco se va a comprimir. ¿Hasta qué punto? ¿Qué pasa si yo la presión
¿Qué pasa si la presión de mi sistema es de 5? La presión de mi sistema va a ser igual a la presión del exterior, pero a esa presión aún no se comprime el sistema. Y es por eso que decimos que cada vez que mi sistema no se encuentra en equilibrio, yo me voy de un estado a otro estado a volumen constante, igualando las presiones. Y es por eso que acá pongo la presión de 5 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. No sé si se entendió, chicos. ¿Se entendió o no? Sí, anfitrión. ¿Los demás se entendió o no, chicos? Sí. Entonces es por eso que yo digo que de mi estado 2 a mi estado 3 me voy a volumen constante. Ahí. Volumen constante igual a las presiones. Y ahora, una pregunta. ¿sí? Eso fue porque el sistema se enfrió, o sea, lentamente Sí, hasta llegar a 5, ¿no? sí, eso. Si el sistema se está enfriando, ¿qué pasa con la temperatura? La temperatura disminuye. Y si la temperatura disminuye, ¿qué pasa con la presión? También va a disminuir. Eso se debe debido al enfriamiento. Y el enunciado nos dice que el sistema se enfría muy lentamente. Es por eso. Muchas gracias. ¿Está todo claro o quedan dudas, chicos? Todo claro por mí. Los demás. Sí, claro. Chicos, estos ejercicios son sencillos, chicos. No tienen que perderse en este tipo de ejercicios. Y entonces, sigamos. Yo tengo... ya. Acá. Si mi volumen fue constante y mi masa es constante, ¿qué variables más va a ser constante, chicos? Un volumen específico. El volumen específico, ¿cierto? Eso ya lo demostramos en la anterior clase. Entonces acá pongo mi volumen específico. Mi volumen específico de mi estado 3 va a ser igual al volumen específico de mi estado 2. ¿Y cuánto era el volumen específico de mi estado 2? 0,2642. 0,2642. Acá está. Ya. Entonces yo tengo esos valores y tengo esta presión. Entonces con esta presión de 5 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, yo me voy a tabla y calculo, chicos. ¿Qué voy a calcular? El volumen específico de líquido y el de vapor. Y ustedes me dictan. ¿Cuántos, chicos? 0,01091. Ya un ratito, chicos. Creo que en su tabla no hay la presión de 5. Ustedes busquen un valor aproximado. 4,92. 4,92, ¿cierto? Está bien. Entonces, ¿cuánto es el volumen específico de esa presión? 0,01091. 1091. ¿Y el del vapor? 0,387. 0,387. Y ahora comparemos. ¿Cómo es mi volumen específico de mi estado 3 con respecto al volumen específico del líquido y del vapor? ¿Mayor, menor? ¿Cómo es? Un valor intermediario. Intermedio. Se encuentra entre un valor intermedio, ¿cierto? Y si se encuentra entre un valor intermedio, ¿en qué estado me encuentro? Mezcla. En el estado de mezcla. Y cada vez que yo esté en el estado de mezcla, ¿qué calculo? El título, ¿cierto? Título. Va a ser título 3, que va a ser igual al volumen específico del estado 3, menos el volumen específico del líquido. No nos olvidemos, el título 2 era 0,95. Si el sistema se está enfriando, el título tiene que disminuir. Y ustedes me dictan cuánto sale.
Me sale 0.6818. No la escuché bien. ¿0 punto cuánto? 6818. ¿Disminuyó o no disminuyó, chico? Acá era 0.95. Acá me salió 0.68. Disminuyó. No nos olvidemos. En un enfriamiento, el título disminuye. En un calentamiento, el título aumenta. No se vayan a olvidar de eso. En el caso de que se encuentren en el estado de mezcla. Entonces, en estado de mezcla, la temperatura de mi estado 3 va a ser igual a la temperatura de saturación, ¿cierto? ¿Y cuánta es la temperatura de saturación? A esa presión. 150,52. 150.52. Ya tengo mi temperatura en mi sistema. Ahora yo calculo la energía interna del líquido y la del vapor. El líquido. Y me quitan esos valores. ¿Cuánto sale, chicos? La del líquido primero. 151.33, perdón. ¿Sale eso? 151.33. Sí, el otro ¿La del vapor? 611.3. Punto 3. Ya. Entonces, yo ya tengo la energía interna del líquido y la del vapor. Pero yo necesito la energía interna de mi estado 3. Puse esta misma fórmula y calculo la energía interna de mi estado 3. Va a ser energía interna del estado 3, va a ser igual al título de mi estado 3 por la energía interna de vapor menos ¿Qué dijo el cabrón?